Hola, somos Iglesia. Nos alegra mucho que seas parte de nuestra comunidad online. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu familia y para ti. Hola, qué gusto volver a conectarnos y volver a compartir la palabra del Señor. Me alegra tanto, espero que te encuentres bien. En esta oportunidad quisiera que fueras a la Biblia y compartiéramos esta enseñanza de la palabra que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36. Lo voy a leer. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, y nos vamos a quedar allí, y quisiera que te quedaras con esto en mente. Bernabé, traducido, significa hijo de consolación. Esto es muy importante porque a partir de aquí vamos a comprender el propósito de este tema, que lleva por título Los discípulos que Dios usa. Yo estoy seguro que tú quieres ser un discípulo que Dios usa. Todos nosotros, toda la comunidad de creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, anhelamos de alguna manera ser discípulos que Dios usa para la obra del Evangelio, para la obra del reino de los cielos. Y si vamos a Hechos capítulo 11, versículo 24, encontramos esto, hablando siempre de José o Bernabé, porque dice, era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres cualidades importantes en la vida de un personaje como Bernabé. Ahora, si tuvieran que darnos un adjetivo a la par de nuestro nombre, a la par de tu nombre, ¿cuál crees que sería? Por ejemplo, José, el de la Biblia, podríamos decir que era José el soñador. David, el valiente. Moisés, el insistente. Abraham, el conquistador. Jeremías, el llorón. Sansón, el fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así podríamos irnos con cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo crees que podrían llamarte a ti a la par de tu nombre, a la par de mi nombre? Yo quisiera que fuera un buen adjetivo que pudiera reflejar lo que yo soy en la obra del Evangelio de Cristo. En la tradición judía se dice que el nombre es muy importante porque de alguna manera revela el carácter de las personas, captura su esencia, es la llave de su alma. José o Bernabé era cristiano, judío procedente de la isla de Chipre. Sus amigos y los apóstoles de Jesús le llamaban Bernabé. No le decían José, le decían Bernabé. Ese sobrenombre puede traducirse de esta manera también: hijo de consolación o hijo de aliento y de exhortación. Esa era la característica de Bernabé. Era todo consolación. Tenía ese don de animar y alentar a los que estaban pasando por situaciones difíciles. Era ese tipo de persona quizá como tú o como tú anhelas ser. Ese tipo de persona al que van los que están en dificultad, a los que acuden los que están en situaciones difíciles en busca de una palabra de aliento, en busca de una palabra de ánimo, en busca de una palabra de esperanza. Y lo interesante de la historia de Bernabé era que era un hombre común y corriente, como tú y como yo, pero siempre tenía algo que decirle a las personas para levantarles el ánimo, para inyectarles fe, para decirles que siempre en Cristo Jesús las cosas buenas esperan. Así que ese era el tipo de Bernabé, ese era el tipo de persona. Pero no solamente eso, también era una persona que sentía empatía por los necesitados, se identificaba con la necesidad del hermano, del amigo. Se identificaba con ellos y esto lo llevaba a actuar haciendo lo que muchos no practicaban. Y quisiera compartirte tres enseñanzas o tres marcas o tres características, podríamos llamar, de los discípulos que Dios usa. Uno, basado siempre en la historia de Bernabé. Un hombre bueno, dice la palabra. Era un hombre practicante de la piedad. Bueno, ¿comparado con qué? La Biblia dice que no hay ni uno solo que sea bueno. Esas fueron las palabras de Jesús. Marcos 10:18 nos habla acerca de eso. Porque todos nosotros estamos inclinados a hacer el mal. Solo Dios es bueno. Pero cuando la Biblia se refiere a Bernabé, como un hombre bueno, era más bien algo interno de él. Bueno en el sentido bíblico, era alguien que practicaba la piedad. Y Bernabé era un hombre que practicaba todos los días la piedad. Hechos 9, 26, 28 dice que Bernabé
intercedía por Pablo. ¿Recuerdas? Pablo era el perseguidor de la iglesia, era el que perseguía a los cristianos, pero cuando él tiene ese encuentro con Cristo, su vida cambia, pero nadie daba fe de él, de su conversión. Todos desconfiaban de Pablo, pero Bernabé dice, da testimonio a favor de él con los apóstoles. Bernabé fue el tipo de persona que no ignoraba quién era Pablo, el perseguidor de la iglesia. Sin embargo, cuando llega a Damasco, indudablemente se reúne con Pablo y dialogan. Me imagino esa charla de estos dos hombres, la emoción de Pablo con la serenidad de Bernabé, lo impulsivo de Pablo con lo cauteloso y meditativo de Bernabé. Dos personalidades totalmente diferentes, siendo instrumentos en la mano de Dios. Los psicólogos dicen que Bernabé era de temperamento flemático, era calmado, tranquilo, nunca había una situación que pudiera descomponerlo. Su punto de ebullición en su carácter era tan elevado que casi nunca se enfadaba. Son ese tipo de personas capaces y muy equilibradas. Quizá tú eres de temperamento flemático. Mientras que Pablo era colérico. Pablo era rápido, era activo, era práctico, era voluntarioso, autosuficiente y muy independiente. Era ese tipo de personas que tienden a ser muy decididos e impulsivos y de opiniones firmes. Quizá tú eres colérico. Dios opera de maneras que solo Él puede hacerlo. Mueve a un Bernabé junto al recién convertido Pablo para que uno aprendiera del otro. Bernabé era un discípulo que emanaba gracia como Jesús. No se enfocaba en el problema o la dificultad, miraba por encima de ello y no le era difícil ver el potencial de la gente. ¡Wow! Ese era Bernabé. No se enfocaba en lo que miraban sus ojos, iba más allá. Él trataba de ver el potencial de la gente y sumarle valor y propósito a ese potencial. Podríamos decir que Bernabé era el instrumento en las manos del Señor para elevar a otros, para que otros dieran su total potencial. Eso era lo que Bernabé hacía. Por eso Dios los une. No le era difícil ver esta situación a Bernabé. Por muy vil o menospreciada que fuera, Bernabé miraba en lo que se convertiría la gente en manos de Dios. Así fue con Pablo. Por ello se puso al frente de los apóstoles en Jerusalén y dio testimonio a favor de Pablo. Los apóstoles miraban al perseguidor de la iglesia. Bernabé miraba al apóstol que le hablaría a los gentiles. Bernabé acompañó a Pablo. En el libro de los Hechos dice, aparece Bernabé y Pablo alrededor de 12 veces. Luego sucede un cambio. Habla de Pablo y Bernabé alrededor de 25 veces. Si tú lees el libro de Hechos, puedes observar esta característica. Primero empieza hablando de Bernabé y Pablo 12 veces. Luego empezamos a leer y nos damos cuenta de que habla de Pablo y Bernabé. Cambia la posición. Este pequeño detalle nos dice que Bernabé fue una persona que supo cuál era su lugar a la par de Pablo, porque Dios le había escogido para caminar junto al apóstol por un tiempo, siendo que el primero que destacaba era Bernabé, para que luego le diera lugar al apóstol Pablo. Bernabé nunca peleó posiciones ni liderazgo. Supo cuándo menguar para que Pablo destacara. Eso es una característica que deberíamos de tener todos los líderes de las iglesias. Saber cuándo nosotros necesitamos menguar para que otros ocupen la posición a la que Dios los está llamando. Segunda enseñanza que puedo compartirte esta mañana. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo es un caminar diario con Dios, es un involucramiento diario con su palabra, es un involucramiento diario en oración, es una dependencia total de Dios. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿estaré yo lleno del Espíritu Santo? Y si te has hecho esta pregunta, te invito para que te hagas otra.
¿para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? Y hazte esta otra pregunta. ¿Debería hoy ser lleno del Espíritu Santo? Creo que a todas estas preguntas podríamos responder en esta oportunidad, sí. Yo quiero ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Quiero caminar en lo que Dios me ha llamado. Quiero ser un hombre, una mujer que sean como Bernabé, instrumentos en las manos de Dios para que otros puedan despegar, para que otros den su total potencial. Y esa debería ser una meta diaria en todos los creyentes. Podemos notar que la llenura del Espíritu Santo en Bernabé no era hablar en lenguas. La Biblia no dice que él hablaba en lenguas, aunque pudo haberlo hecho. O tener otras manifestaciones del Espíritu. Era más bien desde el punto de vista donde el Espíritu Santo le fue transformando en otra persona. ¿Ves la diferencia? Cuando el Espíritu Santo nos toma, Él va transformándonos. Él va cambiando en nosotros cosas, aspectos, circunstancias, carácter, emociones, va moldeándolas, si se lo permites, a la manera de Cristo. Ese mismo Espíritu Santo que cambió la mentalidad de Pablo es el mismo Espíritu Santo que hace Bernabé un hombre que sea ejemplo y del cual hoy, a nuestros días, aún hablamos de él. Bernabé era generoso. Hechos 4:37 dice que poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Más adelante encontramos una historia similar, pero con Ananías y Zafira. Ellos venden una propiedad, pero al momento de entregar el dinero se quedan con una parte, afirmando que estaban entregando todo. Ahora, el hecho es que vemos a un Bernabé íntegro e interesado en ayudar a la iglesia de Cristo y otros que no experimentaban el mismo sentir y por lo mismo, cada uno obtuvo su recompensa. La acción no era obligatoria, era más bien una actitud de solidaridad y empatía con los necesitados. Y ahí vemos esta actitud en la persona de Bernabé. Esa era la esencia de Bernabé. Ser un instrumento, ayudar, sentir empatía por aquellos que tenían necesidad. Vendió lo que tenía y lo puso, dice, a los pies de los apóstoles. Como diciendo, aquí está mi aporte, mi contribución para la expansión del Evangelio de Cristo. Era empático, como te lo venía diciendo. Hechos 11, 22, 23 dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y dice, animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y me encanta esta porción de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque es algo con lo que nos debemos de identificar. Es algo con lo que deberíamos de sentir nosotros también lo mismo, ser empáticos con aquel que tiene necesidad, decirle, mira, tal vez no tengo toda la solución en mis manos, pero si de algo te sirve mi ayuda, tómalo en cuenta, por favor. Y tener esa disposición de ayudar al necesitado como lo hizo Bernabé. Cuando Bernabé dio ejemplo con su propia persona, dio ejemplo no con palabras, sino con hechos de la empatía que sentía, dice que Dios lo utilizó de tal manera que muchos, una gran multitud fue agregada, dice, al Señor. También era una persona humilde. Hebreos 11:26 dice, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira cómo es de interesante este pasaje, porque nos dice que por primera vez se les llamó cristianos a aquellos que estaban en la iglesia de Antioquía. ¿Por qué crees que sucedió eso? Por testimonio. Porque con sus hechos ellos demostraban que eran como un reflejo de la persona de Cristo. Eran una fiel demostración de lo que Cristo hacía
cuando él tuvo su ministerio terrenal. Ellos aprendieron y lo reflejaron de igual manera. Allí fue cuando fueron llamados por primera vez cristianos. Bernabé pudo haberse quedado en Antioquía, solo él, ministrando la palabra. Ya Dios le había dado muestras de respaldarlo, pero reconoció que quien era aún más capaz de llevar a cabo la obra evangelística era Pablo. Así que sale a buscarlo y le dice lo que está sucediendo y lo convence de acompañarlo. Le dice: ven, acompáñame, regresa conmigo a Antioquía, porque él reconocía que Pablo podía hacer una labor más efectiva porque Jesús lo había seleccionado para esa obra. ¿Te das cuenta que Bernabé no peleaba posiciones? Bernabé no peleaba liderazgo. Bernabé no peleaba esto es mío, esto Dios me lo dio a mí y solo a mí me pertenece. Al contrario, pudo salir y llamar a Pablo para que ocupara el lugar en Antioquía y la obra del evangelio fuera aún más extendida. Esto es impresionante. ¿Sabes qué? Los esfuerzos que hagamos por otros los impulsarán a cumplir su misión. El esfuerzo que hagas por alguien a quien le veas potencial, lo impulsará a cumplir su misión, a cumplir su propósito. Tengo este pensamiento en mi mente. Tú puedes ser el escalón para que alguien más pueda dar todo su potencial. Si eres ese tipo de persona, no te importará que un día Dios te diga: hazte a un lado porque hoy has preparado a alguien para que ocupe tu lugar. Gloria a Dios por ello. Id y haced discípulos. Muchas iglesias, todas las iglesias, diría yo, deben de tener esta misión: id y hacer discípulos. Hechos 13, 2 al 4, dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu, descendieron, dice, a Seleucía, y de allí se embarcaron para Chipre. Dios siempre va a llamar a aquellos a quien Él quiera utilizar, pero que sean personas como la Biblia nos muestra que debemos ser. Por último, Bernabé era un hombre lleno de fe. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, Bernabé vio en Pablo lo que los demás no veían. La certeza de lo que no se ve, dice. Nadie podía ver lo que Pablo podía hacer. Cuando él tiene su encuentro con Jesús, cuando él tiene su encuentro con el Señor, después de allí, nadie podía ver el potencial en Pablo, pero Bernabé sí. Bernabé vio en Pablo lo que los demás no veían. Él sabía que en manos del Espíritu Santo, él y Pablo formarían un equipo donde el evangelio sería llevado a los gentiles, judíos y griegos. Dos personalidades totalmente diferentes se fusionaron, se amalgamaron, entendiendo cada uno su posición, pero también su función en los viajes misioneros que emprenderían juntos. Esto es lindísimo, porque tú y yo podemos fusionarnos en la obra del evangelio. Tú y yo podríamos ponernos de acuerdo para trabajar juntos en la obra del evangelio de Cristo. Y eso hicieron Pablo y Bernabé. Hebreos 11:33 dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Bernabé junto a Pablo visitaron varios lugares. Visitaron Chipre, Salamina, ciudad grande al este de Chipre. El procónsul Sergio estaba allí. Sergio Paulo creyó en la doctrina del Señor y que dice la Escritura, quedó maravillado. Hechos 13:12 puedes encontrar esto. También visitaron Antioquía y Pisidia. Hechos 13:13. En el versículo 43 dice: y terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios
Siguieron, dice, a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. También visitaron Iconio, Hechos 14:1. Y hablaron de tal manera que dice, creyó una gran multitud, tanto judíos como griegos. Listra, visitaron Listra, Hechos 14:11. Los dioses se han hecho semejantes a hombres, decía la gente. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, y dice la Escritura que les ofrecieron incluso sacrificios. La gente quedó maravillada de ver la unidad entre ellos, pero también cómo los dos podían compartir el mensaje del Evangelio de Cristo sin entrar en conflicto, sino con un mismo propósito. En los viajes y misiones que ellos hicieron, no todo fue buenas noticias. Enfrentaron persecución y peligro, especialmente de los judíos, quienes no creían en el Evangelio. Pero esto no fue razón para que Bernabé dijera, hasta aquí te acompaño, Pablo. Yo me retiro a un lugar más seguro, a donde yo me sienta reconfortado, donde nada venga y me altere. Al contrario, cada vez que había más persecución, era como que agarraban más convicción y más fuerza para compartir el Evangelio de Cristo. Quisiera concluir con estos pensamientos. ¿Sabes? Todos necesitamos un Bernabé en nuestras vidas. Y tal vez tú eres un Bernabé en la vida de alguien más. ¿Qué posición quieres tomar? Estoy seguro que han llegado personas a tu vida que te han dado palabra de aliento, de esperanza, de ánimo, de fe. Te han levantado en tus días más difíciles, en tus temporadas más oscuras, en los desiertos más intensos. Esas personas que han llegado a tu vida quizás solo llegaron momentáneamente, otros se han quedado, pero ¿sabes qué? Fueron instrumentos en manos del Señor. Tal vez tú no estás viviendo la mejor temporada de tu vida, tal vez estás pasando por un desierto, por una situación difícil en la economía, por un problema familiar que te ha quitado hasta el sueño, pero ¿sabes qué? Pueden llegar personas a tu vida o tú puedes conocer a alguien que necesita palabra de aliento, de esperanza, de fe, de ánimo. ¿Qué tal si en esta oportunidad tú dices, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que da ánimo, que da esperanza, aún cuando estoy pasando situaciones difíciles? Que siempre en tu boca pueda haber una palabra basada en la Escritura que aliente a alguien más, que pueda ser un Bernabé en la vida de alguien. Esa es mi oración para ti en esta oportunidad, que podamos ser un Bernabé en la vida de un Pablo, que puedas ser tú un escalón en la vida de alguien para que dé todo su potencial. Eso sería grandioso y glorioso. Necesitamos ser consolados, pero también aprender a consolar. Necesitamos aprender a trabajar en equipo y permitir que mi esfuerzo impulse a otro a cumplir su misión y propósito. Debemos mostrar misericordia y ver lo que el Espíritu Santo vio en nosotros, porque dice la Escritura que lo vil y menospreciado escogió Dios en beneficio de la obra del Evangelio. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Oro para que te motive, para que te impulse, para que te aliente a ser un Bernabé, a tomar esta figura del Evangelio y aplicarla a tu vida en base a estos 3 principios. Espero que nos veamos pronto. Dios te bendiga.